Amos hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es martes 27 de junio del año 2000. No, jueves, perdón. Jueves, hoy estamos a jueves 29. Jueves 29 de junio del año 2023. Discúlpeme que en veces me equivoco. Jueves 29 de junio del año 2023. Estamos ya prácticamente despidiendo este sexto mes. Vamos a entrar al séptimo mes ya, prácticamente a la segunda parte de este año 2023. Ha sido un año bastante controversial, ha sido un año bastante intenso hasta hoy, hace unos meses. Ha sido un año aquí en Estados Unidos ha sido un año de mucha injusticia, ha sido un año de mucha maldad, de mucha mentira, de, sobre todo la injusticia en donde lamentablemente a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Los buenos aquí son los malos y los malos son los que se creen buenos. En medio de todo sabemos que estamos en un tiempo en donde siguen empujando para poder establecer el nuevo orden mundial, lo cual la escritura lo viene gritando. Creo que hay muchas cosas que están pasando y en los países latinos no se escucha mucho, pero creemos que estamos viviendo tiempos proféticos, estamos ya en la época de los días de Noé, los días de Sodoma, estamos ya en los escenarios del fin, pero aunque la escritura dice que habréis oír de guerras y de rumores de guerra, no os alarméis porque todavía no es el fin. Tenemos que entender a qué fin se refiere. No quiero meterme a tiempos proféticos. Quiero hablarle un poquitito acerca del amor profundo de Dios por su pueblo y su deseo profundo, valga la redundancia de palabra, de que nosotros estemos bien y que nosotros como sus hijos podamos obedecerle. Creo que a través de toda la escritura vemos el deseo de Dios, no como el reclamo, no como la petición, una exigencia de Dios, sino que así como de Él nació hacia nosotros un profundo amor por nosotros a tal grado que haya dado a su Hijo por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, sigue resonando. Pero también como Padre Él desea también que nosotros en igual reciprocidad nosotros le amemos de la manera, no en que Él nos ama, pero que le amemos en la medida que Él desea en su corazón que nosotros le amemos. Hay un pasaje aquí en la escritura y que me llamó mucho la atención, pero me llamó muchísimo más la atención qué es lo que el Señor desea en su corazón. Yo quiero tratar con usted esta noche una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Fíjese que este pasaje, aunque es bastante fuerte, allá en lo profundo yo puedo ver un poquitito el deseo del corazón de Dios. Y por eso traigo a usted una palabra nacida directamente desde su corazón. Jeremías 18:1 dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla.
Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento les dice, yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado, oiga lo que dice, se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto dice, puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirla. Ahora pues, dice, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues, les dice, cada uno de su mal camino. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, fíjese, Dios les manda la palabra, aún sabiendo lo que ellos iban a contestar. Esto es asombroso. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. O sea que reconocían que su corazón era malvado. Y aparte de que Dios les enviaba la palabra, ellos conscientemente decidían no volverse, sino continuar en la terquedad de su malvado corazón. Son palabras, respuestas del pueblo. Pero a pesar de ello, Dios les decía, mire, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Usted sabe que a Jeremías le tocó predicarle por 25 años aproximadamente a una generación que tenía frente de diamante. Frente de diamante implica que era tan duro, que a pesar de que sabían ellos lo que valían a los ojos de Dios, su frente era tan dura como el diamante que no les entraba nada. A pesar de que en los tiempos de Jeremías hubieron profetas como Daniel, imagínense. Sin embargo, este pueblo decidió en su corazón, por tener un corazón terco y malvado, seguir sus propios planes, a pesar de que el Señor les decía, miren, si ustedes se arrepienten, yo les voy a hacer todo bien y me voy a arrepentir del mal que pensaba traer sobre ustedes. Porque si yo hablo en contra de una nación o un reino, de arrancar, de derribar, de destruir, pues, pero si ustedes dicen, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, yo me voy a arrepentir del mal que pensaba traer sobre ella. Y claro, me arrepiento del mal que pensaba traer y pues les hago bien. Pero yo puedo hablar de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no obedece mi voz, entonces me voy a arrepentir del bien con que había prometido bendecirlos. Este tema que yo quiero tratar con usted, le he puesto un título provisional. Arrepentimiento por arrepentimiento. Fíjese cómo es Dios, amado pueblo. Creo que ninguna nación ha tenido un Dios tan maravilloso, tan benévolo, tan paciente, tan longánime, tan dador, tan misericordioso,
tan amoroso como el nuestro y como el Dios de Israel. Pero al ver allá en lo profundo del corazón de nuestro buen Dios para con Israel, es tan asombroso que a pesar de que Dios miraba cómo se conducían, Dios les decía, vengan al arrepentimiento, yo quiero hacerles bien. Puedo hacer de ustedes una vasija mejor, pero dejen de hacer lo malo, enmienden sus errores y yo les voy a hacer bien, me voy a arrepentir del mal que pensaba hacerles. Pero si ustedes no obedecen mi voz y continúan cada uno en sus propios planes y en la terquedad de su malvado corazón, entonces yo me voy a arrepentir del bien con que había prometido bendecirlos. Esto a mí me pone a reflexionar y me pone a pensar de que Dios puede prometer algo, pero si el hombre decide no escuchar su voz, hacer lo malo y sumado a ello no volverse al Señor, no arrepentirse, no volverse y no enmendar sus caminos o sus obras, Dios puede, hermano, o retardar la promesa o no cumplir su promesa. Nosotros, hermano, vemos pasajes, por ejemplo, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Claro, Él permanece fiel a nosotros, nos ama, su amor es eterno, a tal grado que haya enviado a su Hijo amado a morir por nosotros. Pero tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros podríamos no verlas o nunca verlas. Si nosotros le damos la espalda a Dios, si nosotros en el momento que Él sabe que le hemos fallado y en el momento que Él nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, nos volvamos de nuestras malas obras y enmendemos nuestros errores, porque eso es lo que Él espera. Si Él nos juzgara por la medida de errores que cometemos, Él en realidad sabe, hermano, que somos seres humanos. Él está consciente que somos seres humanos, que venimos arrastrando una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Lo sabía y lo sabe. Pero en su amor y en su paciencia sabe que si nos descuidamos, de seguro le vamos a fallar. Pero en su amor y en su paciencia sabe que si le fallamos, podríamos nosotros, hermano, consciente o inconscientemente, si le fallamos, Él nos va a hablar y Él nos va a dar la oportunidad, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Nos va a dar la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Él, de que enmendemos nuestros caminos, porque el deseo de Él es cumplir en nuestra vida todo lo que nos ha prometido. No nos olvidemos que Dios es Padre y como Padre Él desea que pues como hijos nos arrepintamos, nos volvamos a Él, reconozcamos que le hemos fallado y Él dice, está bien, sabemos que todo pecado tiene su consecuencia, todo error tiene su consecuencia, pero Él espera que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos, enmendemos nuestros errores. Para ello es que nos habla de la manera en que le hablaba a Israel. Porque Él sabe que está tratando con seres humanos, que venimos arrastrando una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa.
Él sabe que si nos descuidamos de seguro le vamos a fallar, porque definitivamente todo descuido, hermano, nos lleva a fallarle. Es como los accidentes. Los accidentes pasan, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, la gente, hermano, puede chocar, puede cometer algo bastante fuerte que llegue incluso a dañar su vida. Pero hay una diferencia entre que se le puede fallar conscientemente o inconscientemente. Inconscientemente, hermano, aún sabiendo de que hubo un descuido, porque hay errores, fallos que se cometen inconscientemente, aún conociendo que hay cosas que a Dios no le agradan. Pero lo tremendo es cuando se puede caer en la terquedad del corazón, porque el corazón ya es malvado, ya se maleó. Y es tan asombroso porque en el caso de Israel, ellos estaban en la terquedad de su malvado corazón haciendo obras malas, obras malvadas, siguiendo sus planes, a pesar de que Dios les llamaba a volverse a Él de corazón. Ellos, en el caso de Israel, estaban haciéndolo conscientemente porque ellos así lo querían hacer. Cuando Jeremías les hablaba, dice, ellos decían, mas en vano vamos a seguir. Dice, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes. A pesar de que Dios sabía cuál iba a ser su reacción cuando Jeremías les hablara de parte de Dios, a pesar de que Dios sabía cuál iba a ser su respuesta, Dios como Padre les exponía y les hacía conocer su buen deseo de que ellos estuvieran bien. Pero la respuesta de ellos era, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes y vamos a seguir obrando conforme a la terquedad de nuestro malvado corazón. Y es que, amados hermanos, una de las cosas que yo veo con Israel y que, claro, debemos de entender que no era todo Israel, siempre había un remanente agradecido, temeroso, que amaba a Dios en la medida que Dios les permitía amarlo. Y digo esto porque debemos de comprender que jamás vamos a amar a Dios de la manera en que Él nos ama. Eso no va a suceder. Porque el amor de Dios sobrepasa, hermano, todo entendimiento, sobrepasa toda creación y mucho menos, y sobrepasa toda mentalidad humana. Pero que sí lo vamos a llegar a amar en la manera que Él va a estar a gusto, en la medida que Él ha estipulado, en donde Él se sienta también amado, porque debemos de entender que no es que Dios no esté completo en sí mismo, pero que a Él le deleita los hijos, que le gusta complacerse en aquellos hijos que hacen su voluntad, como lo dijo del Señor Jesús, he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo asombroso, hermano, de el que vemos en la historia de Israel, es que Dios les daba oportunidades para que se volvieran, para que se arrepintieran, porque nadie puede volverse si no tiene un arrepentimiento. Les daba, hermano, oportunidades para que se arrepintieran. Les daba para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios, para que se arrepintieran, para que se volvieran y enmendaran sus errores. Lo lamentable es que en su rebelión, su corazón no fue agradecido para con Él. Y esto a mí me hace pensar
que no hay un arrepentimiento, sino hay una gratitud para con Dios. Nosotros nos arrepentimos del pecado original y de nuestros pecados, porque el pecado de Adán nos alcanzó, eso ya lo hemos dicho. Pero en el momento que nos presentan a Jesucristo, en el momento de su buena voluntad, o el día o la hora de su buena voluntad, entendimos que Él murió por nosotros. Entonces nace esa gratitud que nos mueve al arrepentimiento, aunque la Escritura dice claramente que su bondad nos guía al arrepentimiento. Pero claro, abrazamos su bondad y nace la gratitud de haber muerto por nosotros. Reconocemos que somos pecadores y entonces nos arrepentimos. En el momento que nos arrepentimos nos volvemos a Dios y empezamos a enmendar nuestros errores, hermano, cosa que no sucedió con Israel. Israel no fue agradecido con el Dios que tenía y que tiene todavía. No fue agradecido por todas las buenas dádivas y don perfecto que el Señor les daba. Tampoco fue agradecido con todas las oportunidades que el Señor les daba, aún sabiendo de toda la benevolencia divina para con ellos. Y eso es asombroso, que a nosotros como iglesia de Cristo ahora también pudiésemos o pudiéramos, o quizás hasta hemos caído en no ser agradecidos para con Dios, aún sabiendo de todas sus bondades, toda su paciencia, todas las oportunidades que nos ha dado, porque debo decir, hay creyentes que saben y disfrutan de todo lo bueno que han recibido de Dios, incluyendo su amor y su paciencia. Sin embargo, al errar no buscan la manera de volver y enmendar, porque no hay un arrepentimiento, y mucho menos, aparte de que no buscan la manera de volver y enmendar su error, ¿no? Mucho menos obedecer a aquel de quien saben que ha venido todo lo bueno que son, que tienen, y hermano, y lo que son, pues. Y es que aún sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, verlo como Padre, hermano, es algo sublime, es algo asombroso, pues, que nuestra mente no alcanza a comprender, que da a uno de sus hijos para que muera por toda la humanidad de gente malagradecida e indigna, hermano. Y sin embargo, viene el Señor, nos salva, y sumado a que nos salva y nos da vida eterna, nos da, hermano, grandes y preciosísimas promesas. Un predicador dijo en cierta ocasión que habían aproximadamente 30,000 promesas para nosotros. Dijo él 10,000 preceptos y 30,000 promesas para nosotros. Bueno, yo creo que hay muchísimas más que esas, hermano, dentro del paquete de la salvación, dentro del amor mostrado hacia nosotros. Lo más asombroso es que podamos ahora ver, hermano, que dentro de la iglesia aún nosotros podríamos caer en momentos en los que cayó Israel, de cómo, teniendo grandes y preciosísimas promesas, fallarle a Dios y luego no arrepentirnos, y luego tampoco volvernos, y mucho menos enmendar nuestros errores. Lo asombroso de esto es ver la paciencia, el amor y la paciencia de nuestro buen Dios para con nosotros, y poder ver más allá en lo profundo de su corazón. Verlo como Padre, que su deseo siempre ha sido y será que nosotros como sus hijos estemos bien. Y recibamos de Él, hermano, no solamente lo que Él es, sino que sumado a ello lo que Él nos da.
lo que Él es en esencia, su amor, su paciencia. Y si vamos un poquitito más allá, cuando le fallamos, su tolerancia. Hermano, en el sentido de que nos da el tiempo. No es que nos tolere que le fallemos, sino nos da el tiempo. Nos da el tiempo necesario y suficiente para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que enmendemos nuestros errores, y aún con todo, sabiendo que es lento para la ira y grande en misericordia, caer en el extremo en que cayó Israel, de poder decir, no, no lo vamos a hacer. No vamos a seguir nuestros propios planes y vamos a seguir haciendo nuestras obras de maldad y vamos a seguir con la terquedad de nuestro malvado corazón. Eso es un extremo. Aún sabiendo el Señor que cómo le iba a contestar Israel, le mandó a uno de los profetas que podía y pudo entender el corazón de Dios, porque lloraba ese profeta. Jeremías le llaman el profeta llorón. Lloraba, hermano, lloraba. Para mí mis profetas preferidos, todos son asombrosos, hermano, cómo Dios los usó, cómo transmitían el mensaje. Pero por la forma en que Jeremías se ponía en la brecha entre Dios y el pueblo, el profeta llorón, para mí Jeremías es uno de mis profetas preferidos, y Oseas por la forma en cómo Dios lo llamó, todo lo que le indicó y cómo este profeta, hermano, puso su futuro, su testimonio y su imagen delante de Dios de tal grado, de tal manera que delante de los hombres, hermano, podían decir lo que fuera, pero Oseas estaba actuando, estaba caminando, mejor dicho, en base a lo que Dios le ordenaba. Imagínense un joven que arriesgó su juventud, su testimonio, hermano, por casarse con una mujerzuela, con una prostituta, y luego lo deja, y luego el Señor le dice, tómala, y ya le regresa con un hijo, imagínense. Pero él seguía las indicaciones de Dios. Es asombroso ver, hermano, cómo los hombres de Dios, hermano, actuaban de acuerdo a la manera en que Dios les decía, hermano, que tenían que hacer las cosas. Y Jeremías, que conoció a profundidad, en buena medida, el corazón de Dios, lloraba, el profeta llorón, hermano, y lo pusieron en una generación que tenía frente de diamante, en donde les predicó aproximadamente 25 años, y fue un pueblo, hermano, una generación en donde su corazón era malvado y era terco, a pesar de que Dios les decía, hey, esto es lo que quiero para ustedes. Yo puedo hacer de ustedes, casa de Israel, una vasija mejor. Pero tienen que arrepentirse, tienen que volverse, tienen que enmendar, porque yo puedo decía, hablar en contra de una nación o un reino, de arrancar, de derribar y de destruir, pero si esa nación se vuelve de su maldad, me voy a arrepentir del mal que pensaba traer sobre ellos. Pero también puedo hablar de una nación, de acerca de edificar y de plantar, y yo le voy a agregar de prosperar y reverdecer. Pero si hacen lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces yo me voy a arrepentir del bien con que había prometido bendecirlos. Y esto, hermano, es como para reflexionar, porque yo creo que nadie está, hermano, libre o exento de una caída, de un error, si se descuida. Y podríamos incluso usar las palabras del apóstol Juan, que dice, si alguien dice que no ha pecado, pues hace a Dios mentiroso. Entonces venimos arrastrando una naturaleza pecaminosa, caída, acostumbrada a lo malo, y si nos descuidamos podríamos caer, errar, pero
El punto es llegar al extremo de que Dios nos hable y todavía seguir en la terquedad de seguirlo haciendo. Entonces tendríamos que darnos cuenta que en realidad nuestro corazón es malo, es malvado, como la generación que le tocó a Jeremías. Lo asombroso es poder ver siempre el deseo del corazón de Dios, hermano, es como padre, hermano, su deseo es que estemos bien, pero también tenemos que entender que su amor no cambia, pero como padre, si es necesario, nos tiene que corregir. Si es que nosotros cuando fallamos no nos volvemos y enmendamos nuestros errores de corazón. Esto me hace a mí ver, hermano, qué grande es el amor de Dios. Que después de fallarle, nos pida que nos arrepintamos. Ese es el deseo de Dios, que nos arrepintamos. Que nos volvamos hacia Él y enmendemos nuestros errores. Si eso no es amor y paciencia, entonces ¿qué es? Me di la tarea en el diccionario de la Real Academia poder, porque les pide dos cosas. Les dice, ahora pues les dice, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Pero les dice, volveos pues cada uno de su mal camino, y le dice, y enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y me voy a arrepentir del mal que pienso hacerles. Pero ellos, hermano, en la terquedad de su malvado corazón dicen, no, es en vano. Es en vano, no nos vamos a volver. Vamos a seguir nuestros propios planes. Dios les pedía volverse. Y hermano, y eso fue de cada generación. Quizá variaba la cantidad de corazones que en verdad no querían agradecer ni disfrutar de toda la benevolencia de Dios. Y en 2 de Crónicas 36 vemos un ejemplo. Le dice, y los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de mano del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo, hijos de Israel. Mire, no fueron solamente profetas, fueron reyes también. Hijos de Israel, volveos al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de vosotros que escapasteis y que habéis quedado de la mano de los reyes de Asiria. O sea, habían sido cautivos por los reyes de Asiria, y Dios les decía, vuélvanse para que Él se vuelva de aquellos, mejor dicho, de vosotros que escapasteis y que habéis quedado de la mano de los reyes de Asiria. Volverse, hermano, implica hacer un alto y regresar al principio. Eso es volverse. En Zacarías 1:3 les dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, hermano. Yo me volveré a vosotros significa que si nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Y que si nosotros nos alejamos de Él, aparte de que se aleja, muchas veces Dios se esconde. Porque la Escritura dice, si me buscáis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Y Santiago nos lo repite, dice, o pensáis que la Escritura dice, en vano Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Vuélvanse, y yo me voy a volver a vosotros, les dice en Zacarías 1:13. Y en Santiago les dice, acérquense
y yo me voy a acercar a ustedes. Pero el pueblo no quería, el pueblo de Israel no quería, lamentablemente porque no había un corazón agradecido. Y si algo nosotros, amado pueblo, tenemos que entender, es que si algo complace a Dios, oiga lo que le voy a decir, no hay manera de pagarle a Dios lo que somos y lo que tenemos. No hay manera de pagarle a Dios, hermano, ni siquiera una gota de su sangre, ni siquiera, hermano, un día o un segundo de nuestra vida. Es Dios, definitivamente es Dios. Si esto lo pudiera entender el hombre en general, hermano, mire, Dios no tendría preparada unos juicios, no tendría sellos, no tendría ayes, no tendría trompetas, hermano, pero los tiene preparados precisamente porque hay gente que a pesar de ver toda la benevolencia de Dios, perdón, no tienen un corazón agradecido. Y el deseo de Dios como nuestro Padre es que Él está consciente que le podemos fallar. Él está consciente que si nos descuidamos, lo más seguro le vamos a fallar. Pero Él dice, está bien, te voy a dar la oportunidad. Arrepiéntete, vuelve, enmienda tus errores o enmenda tus errores. Dios les pedía volverse y Dios les pedía enmendar sus errores. Y enmendar, según el diccionario de la Real Academia, es corregir o arreglar los errores cometidos. Enmendar es la actitud y voluntad de cambiar de vida y comportamiento. Enmendar es abandonar las malas acciones sustituyéndolas por buenas acciones. El diccionario dice que el propósito de la enmienda es el primer efecto de la conversión. O sea, ok, ya no voy a ser como era en el mundo. Y aún estando en Cristo, ok, fallé, pero voy a arrepentirme, voy a volverme y voy a enmendar. El arrepentimiento, hermano, implica la respuesta natural de no repetir las acciones desordenadas cometidas, o sea, contrarias a lo que Dios nos dicta en su palabra. Los sinónimos de enmendar tienen que ver que corregir lo que está mal, tiene que ver rectificar, reparar, remediar, reformar y revisar, o sea, una mejora al hacer los cambios. Ok, te fallé, voy a esforzarme en ser mejor creyente ahora. Por eso les dice, ¿acaso no puedo hacer de ustedes una vasija mejor? Se lo está diciendo en el mismo pasaje. Yo puedo hacerlo, pero para ello necesito que ustedes se arrepientan, que ustedes se vuelvan a mí y que ustedes enmienden sus errores, que tengan el deseo de hacer mejor las cosas. En Jeremías 26:13 le dice, ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá. Oiga, porque el tema es arrepentimiento por arrepentimiento. Y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. O sea, no fue solamente una vez que Jeremías les habló, fueron varias en que Dios, hermanos, le decía, miren, yo lo que quiero, no quiero el mal para ustedes. Yo no quiero que ustedes mueran, sino que tengan vida. Yo quiero que ustedes estén bien. Yo quiero siempre darles lo mejor de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo soy. Pero lo asombroso, hermano, es que el pueblo de Israel decían, es en vano, Jeremías, que nos hables, vamos a seguir nuestros propios planes y vamos a caminar de acuerdo a la terquedad de nuestro malvado corazón. ¿Cuántas cosas, hermano? Porque el Señor les dice, miren, yo puedo, en un momento les dice, yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y destruir. Yo puedo decir, voy a destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad,
yo me voy a arrepentir del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto dice, puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar y prosperar, etcétera, todo lo bueno que Dios hace. Pero si hace lo malo a mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me voy a arrepentir del bien con que había prometido bendecirlo. Este pasaje a mí me deja claro que Dios puede dar una promesa y puede arrepentirse. El caso de Elí, yo había dicho que nunca faltaría de tus hijos un sacerdote, y sin embargo, jamás tal cosa suceda. Yo había dicho, hermano, imagínense, él había decidido, yo había dicho, él había decidido que no iba a faltar, hermano, sacerdote. Por tanto, el Señor Dios dice, 1 Samuel 2:30, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor le declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermano, usted conoce la historia de Elí y de sus hijos. Y lo más tremendo, hermano, es que Dios le dice a Israel, yo puedo decirle a una nación, hay que destruirla, pero si esa nación se vuelve, se arrepiente, yo no lo voy a hacer, como sucedió con Nínive. Nínive, hermano, Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Cuando lo supieron, hermano, el rey hasta los animales puso a ayunar. ¿Lo hizo Dios? No. El que se enojó fue Jonás, porque de seguro Jonás pensaba más en su ego de profeta. Van a decir que no se cumplió, pero a Dios le importaba eso. Dios, hermano, ¿cuántos que no sabían ni su derecha ni su izquierda se salvaron porque se arrepintieron, se humillaron? Pero igual Dios puede decir de alguien, mira, te voy a levantar, te voy a usar, te voy a prosperar, pero si hace lo malo, me voy a arrepentir de lo que había prometido. Hermano, y enmendar es corregir, hermano, el error cometido. Enmendar es buscar formas de cómo mejorar para ya no cometerlos. Enmendar, hermano, no es llorar y después seguir haciendo lo mismo, sino enmendar es cambiar comportamiento y cambiar la forma en que se estaba actuando. Porque muchas veces hay quienes sí dejan de hacer las cosas malas, pero no las sustituyen por cosas, por las cosas buenas. Eso es como decir, ya no hago lo malo, pero tampoco hago lo bueno. O sea, enmendar es buscar formas, maneras de no cometer los mismos errores, y no por una conveniencia, sino porque verdaderamente Dios es Padre y Dios es maravilloso. Imagínense saber que como seres humanos, si nos descuidamos, le fallamos, y que todavía nos diga, vuélvete, está bien, fallaste, ok, no hay problema, pero vuélvete. El problema va a ser si no te arrepientes, no vuelves, si no enmiendas tus errores, no hay problema, fallaste. Ahí no está el problema. El problema es si no te arrepientes, no te vuelves y no enmiendas. Entonces, yo creo, hermano, que imagínense la oración de Salomón, por ejemplo. Primera de Reyes 8:47 dice, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Y oiga lo que dice Salomón, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma,
en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos. Claro, porque pues cada vez que el Señor permitía que el enemigo los sitiara, los llevara cautivos, era porque había fallado. Aunque siempre había un remanente. El remanente también padecía. Dice, y oran, entonces escucha tú desde los cielos, en lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y todas las transgresiones que han cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los ojos de los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Aquí está hablando del templo. Pero ahora nuestro templo, nuestro lugar, es Jesucristo. Pero no quiere decir que porque ahora ya estamos en Cristo, pecamos y bueno, estamos en Cristo, no hay problema, ¿verdad? No. Como Padre, Él espera que corrijamos, Él espera que enmendemos, que reparemos, que busquemos la forma de remediar, que reformemos, revisemos nuestra vida y que hagamos mejoras en nuestra forma de vivir. Porque ese es el deseo de Dios como Padre. Él, hermano, los que somos padres entendemos esto. No queremos que los hijos, hermano, padezcan. Queremos que corrijan, que enmienden, que se arrepientan, que reparen el error hermano, que cometieron, que sean mejores hijos. Es el deseo de Dios. No podemos pagarle, hermano, como dice aquel canto, ni un minuto de ni un segundo, hermano, de su presencia, ni una gota de su sangre. Y no podemos pagarle todas sus benevolencias, todas sus bondades, todo su amor. Por eso a mí me choca contra mí cuando dicen aquellos predicadores, hay que pagar el precio, hermano, hay que pagar el precio. Pagar al mercado. Piensan que le están comprando a Dios la unción, la revelación, la presencia, los favores. No, Dios es Padre, hermano. Pero tenemos que entender que Dios espera que haya un arrepentimiento y un volverse a Dios de todo corazón, y que haya, hermano, un enmendar. Y un enmendar es, me voy a esforzar por no cometer los mismos errores, voy a corregir, voy a tratar de ser mejor, porque pues esta oportunidad que Dios me está dando es una oportunidad para estar mejor, para estar mejor. Es tan asombrosa la mentalidad de Dios, y con esto voy a ir terminando. Israel le falló y le fallaba, pero les dice en ese pasaje, ¿acaso no puedo hacer de vosotros una vasija mejor? Como diciendo, si ustedes se vuelven, si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven, si ustedes enmiendan sus errores, van a estar mejor. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió con Nabucodonosor? ¿Acaso lea usted la historia de Nabucodonosor en Daniel? Dice que le añadió mayor gloria. Eso dice. Pero no se escapó del trato de Dios, que estuvo 7 años como bestia. Entonces, hermanos amados, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres, que era Dios quien le había dado toda esa gloria y todo ese poder a Nabucodonosor. Y eso, que era un rey pagano. Imagínense nosotros como hijos, por amor de Dios, hermano, hombre. Es que si nos descuidamos, como decía mi pastor, nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto, hombre. Pero Dios es maravilloso, hermano. Aún sabiendo cuál iba a ser la respuesta de Israel, que Dios sabía que iban a decir, es en vano, Jeremías, no te queremos oír, vamos a seguir nuestros propios planes y vamos a seguir conforme a la terquedad. Cada uno de nosotros va a seguir conforme a la terquedad de su malvado corazón. Aún sabiendo, Dios les decía, vuélvanse, hombre, yo quiero que estén bien.
Vuélvanse, hombre, enmienden sus caminos. Ok, cometieron el error. Voy a decir esto, no hay problema. El problema está si no quieren arrepentirse, si no quieren volverse de su mal camino, si no quieren enmendar su error, ahí es donde está el problema. Si ustedes se arrepienten, se vuelven de sus malas obras y enmiendan sus errores, van a estar mejor que antes. Oh, Ramashakaya Isabra. Es que hay algo tan rico aquí. Hermanos amados, Dios es Padre, hombre. Dios es Padre. Dios lo que quiere es que le agradezcamos. ¿Le podemos pagar? No, hombre, ni toda la humanidad junta, hombre. Y menos si se trata de dinero. Menos, imagínense, si se trata de dinero. Por ahí decía un predicador, lo voy a decir con todo temor y con todo respeto, Señor. Decía, imagínense, Dios no se enojó cuando Pedro lo negó. Pero sí se enojó, dice, con la ofrenda que le dieron en el templo. Por eso es que tiró las mesas y los cambistas. ¿De dónde sacó esa estupidez, hermano, este predicador? Que no voy a decir el nombre porque es muy conocido. Como que Dios con dinero se le va a comprar, por amor de Dios, hombre. Si Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud, hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Gratitud. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Por lo que soy, por lo que tengo, por las oportunidades que me das, por las veces que me has perdonado, por algunas veces por cuando me usas, Señor, porque me salvaste, me llamaste. Padre, eres tú. Si no entendemos el amor de Dios, hermano, es que, ¿qué necesidad hay de que haya preparado sellos, copas, ayes, hermano, trompetas? ¿Sabe por qué? Porque sabe que hay gente que no se va a arrepentir. Incluso la Escritura dice que después de que pasan todos los juicios, dice, y los hombres no se arrepintieron de adorar los ídolos de madera, de plata, de barro y cuánta cosa, hermano. Se arrepintieron. Ya si nosotros como creyentes le fallamos y no nos arrepentimos, no nos volvemos y no tratamos de ser, porque enmendar es tratar de ser mejor que antes. Por eso dice el diccionario dice, hermano, que enmendar es el arrepentimiento. El enmendar implica arrepentimiento, la respuesta natural de no repetir las acciones desordenadas cometidas. Es la actitud y voluntad de cambiar de comportamiento, abandonando las malas acciones y sustituyéndolas por las buenas. Nadie está exento de fallar. Ahí no está el problema. El problema para Dios es cuando el creyente no se arrepiente, no se vuelve de sus malas obras y no busca la manera de enmendar sus acciones. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Pero poder ver lo profundo de ese corazón de Dios, que su deseo como Padre, como Dios, es que sus hijos estén bien. Y nadie puede estar bien a menos que sea agradecido para con Dios y que si llega a fallar, arrepentirse, volverse y enmendar. Dios es tan maravilloso, pueblo,
entenderlo solamente cuando hay un corazón que puede ver a un Dios misericordioso. En vez de los predicadores hablamos o hablan, voy a tratar de excluirme de a dónde fueron, cuántos milagros hicieron, el carro que Dios les ha dado, la casa donde viven, la cuenta bancaria que tienen, cuántos se sanaron, cuántos cayeron cuando pusieron la mano. Pero muy pocos hablan de cuántas metidas de pata han tenido y cuántas veces Dios les ha perdonado y cuántas veces Dios ha extendido su manto de gracia y misericordia. Me excluí en lo primero, pero en lo segundo, de cuántas oportunidades Dios me ha dado, cuántas veces me ha perdonado, cuánta paciencia me ha tenido, cuántas oportunidades me ha dado y cuántas veces me ha levantado. Y que aun cuando me he quedado solo, Él nunca me ha dejado. No es eso como para estar agradecidos eternamente. Si hubiera alguien que no conoce al Señor, no lo ha recibido como su Salvador, déjame decirte, no sabes todavía lo que es el amor de Dios. Pero en el momento que tú le abras tu corazón, lo recibas como tu Salvador, vas a sentir que Él descendió a abrazarte y decirte, yo te amo, tú eres mi hijo. Ábrele tu corazón. En ningún lugar vas a estar seguro más que en las manos de nuestro buen Dios. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor Jesús, no sabes lo que has hecho. Te estás desprendiendo de los brazos del Señor. Es el único lugar donde vas a estar tranquilo, tienes paz y tienes seguridad y confianza. Nunca te va a dejar. Vuélvete. Vuélvete de todo corazón, acércate a Él para que Él se acerque a ti. Si tú te vuelves, Él se va a volver también a ti. Si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, en tu gran amor llevaste mis enfermedades, sáname. Quiero seguirte buscando, quiero seguirte sirviendo, quiero seguir teniendo un corazón agradecido. Ayúdame, dile, a no fallarte ya más. Voy a terminar con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te cubra, te abrace, te proteja, te guíe, te enseñe y te haga saber lo que habrá de venir. Y hazle un clic a tu celular para que alguien pueda recibir una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Y si tú deseas algún día, no tienes donde congregarte y vives por el área circunvecina, estamos ubicados en el 418 Bagwell Road, en la ciudad de Piedmont, Carolina del Sur. Nuestro horario de servicio son los viernes 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Mi número de teléfono es el área 619-646-2552. Cuídense mucho. Bendiciones.